A continuación, tenemos la presentación de María Dolores Miño, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Obtuvo su título de abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es candidata al PhD en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Es docente de pregrado en la Universidad Internacional y de posgrado en varias universidades del país. Ha sido abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fundamedios y de la Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. Fundó la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador y es parte del comité editorial de la revista Estado de Derecho de la CAS. Fue jueza elegible para la Corte Constitucional del Ecuador en el año 2019. El tema que expondrá es control convencional y la obligación de adecuar el ordenamiento interno, obligaciones parlamentarias en el marco de los derechos humanos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Saludar a todos y todas los presentes de esta tarde. También quiero agradecer profundamente al Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y especialmente a mi querida Livia Rivas por organizar estos espacios tan necesarios donde podemos debatir temas importantes y también, ¿por qué no?, aprender de queridos y muy respetados colegas. Especialmente el día de hoy es un reto dirigirme a ustedes después de tantas buenas ponencias que hemos tenido, pero bueno, espero que esto les sea de utilidad. Yo voy a romper un poquito la línea temática que han venido trayéndoles mis colegas, un poco porque mi especialización, ustedes saben, no es necesariamente derecho parlamentario, yo trabajo en derecho constitucional, pero mi línea principal de trabajo siempre es derechos humanos, especialmente el sistema interamericano. Y el día de hoy he venido a traerles, quisiera conversarles sobre ciertas obligaciones derivadas del ámbito de los derechos humanos que son importantes que quienes trabajan en la Asamblea, que quienes trabajan en la construcción de leyes les puedan observar. Les voy a hablar entonces de este principio del Pacta Sunt Servanda, de la doctrina del control convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligación de adecuar el ordenamiento interno y cómo esto se adecúa al trabajo del legislativo. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro que el legislativo, como un ente del Estado, está de alguna manera afectado e impactado por las decisiones que el Estado tome con respecto o a nivel internacional, es decir, las obligaciones que el Estado ratifica en el plano internacional de alguna manera también van a ser obligaciones que el legislativo, puertas adentro del Estado, tenga que hacer valer. Dicho esto, lo primero es que se sepa qué es este principio del Pacta Sunt Servanda, y a propósito de lo que ha venido pasando estos días con la toma de la embajada, mucho se ha hablado de estos conceptos de derecho internacional que a veces en nuestro desenvolvimiento de lo público y a nivel interno no se lo tiene muy claro. El Pacta Sunt Servanda es un principio de derecho internacional público que se entiende como una norma de derecho imperativo que no admite hoy por hoy acuerdo en contrario, pero que se encuentra consagrado en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que en su artículo 26 nos dice, como definición del Pacta Sunt Servanda, que los tratados que ratifica el Estado tienen que ser cumplidos de buena fe y atendiendo al fin y objetivo del tratado. Y esta disposición se complementa con el artículo 27 de la misma Convención de Viena, que nos dice que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para justificar la violación a una obligación convencional. Entonces, esto es importante para ustedes también. El momento que a nivel legislativo se crea una norma, esta norma evidentemente no puede ir en contravía con las obligaciones convencionales, y si lo hace, el Estado no podría invocar aquello como justificación de una inobservancia convencional. Siguiente diapositiva, por favor. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta quienes trabajan en la construcción de normas al interior de un Estado son las obligaciones generales en materia de derechos humanos que el Estado, que es parte a un tratado internacional de derechos humanos, tiene.
Son 3 obligaciones en realidad, que están 2 de ellas contenidas en el artículo 1.1 convencional y otra en el artículo 2 convencional. Me refiero a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin perjuicio que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hay disposiciones en similar sentido. ¿Qué nos dice el artículo 1.1 de la Convención? Los estados, dice, se comprometen a respetar y garantizar el efectivo goce de los derechos humanos que están ahí consagrados en igualdad y sin discriminación. Se establecen 2 obligaciones entonces, respeto y garantía. La obligación de respeto es una obligación de no hacer, es una obligación más bien abstentiva, y lo que exige del Estado y sus agentes es que no incurran en actos que violen derechos humanos. Por otro lado, la obligación de garantía es una obligación de carácter positivo que le obliga al Estado y a todos sus agentes y organismos a adoptar toda serie de medidas que sirvan para que estos derechos sean realidad en la práctica. Y un poco aquí entra también la construcción legislativa. Para mayor abundamiento, el artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación, ahí sí categórica, de que el Estado debe adecuar su ordenamiento interno. ¿Qué implica adecuar el ordenamiento interno al tenor de las obligaciones convencionales? Por lo menos 3 cosas. Expulsar del ordenamiento interno normas que sean anticonvencionales. Pensemos en las normas de desacato que existían en los códigos penales de Latinoamérica hasta hace muy poco. Es una norma claramente anticonvencional, violatoria del derecho a la libertad de expresión. Este tipo de normas tienen que expulsarse. Modificar normas existentes para lograr su convencionalidad. Por ejemplo, en el caso Kimmel contra Argentina, la Corte Interamericana dijo: si bien las normas de calumnia e injuria per se no son anticonvencionales, como sería una norma de desacato, por ejemplo, de todas maneras, la estructura tan abierta de esta norma, la construcción tan ambigua, generaba aplicaciones anticonvencionales y por eso había que modificarla, cerrarla un poco para que no se caiga en esta aplicación anticonvencional. Y finalmente, el artículo 2 se manifiesta en la creación de normas a tono con las obligaciones convencionales. Por ejemplo, todas estas normas en materia de violencia contra la mujer que se han ido adoptando recientemente responden precisamente a esta obligación de adecuar el ordenamiento interno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué es esto del control convencional? ¿De dónde surge? Yo he propuesto en varios espacios que el control convencional o esta doctrina del control convencional que emite la Corte Interamericana en realidad sería innecesaria si los estados y sus agentes se tomaran en serio las 3 obligaciones, que hemos visto al inicio de mi exposición. Pacta sunt servanda, no invocación del ordenamiento interno como justificativo de violación del tratado, obligaciones de respeto y garantía y obligaciones de adecuación del derecho interno. Si los estados se tomaran esto en serio, no tendríamos que haber llegado o la Corte Interamericana no tendría que haber llegado a la doctrina del control convencional como llegó. ¿Cuál es el origen de esta doctrina del control convencional que surge de la jurisprudencia? Hay 2 fallos donde, si bien la Corte no lo decía, un juez interamericano, el juez García Ramírez, ya empieza a hablar del concepto de control convencional. En el caso Tibi contra Ecuador, ya dice el juez García Ramírez en un voto salvado: a quien le corresponde verificar la convencionalidad de los actos del Estado es a la Corte Interamericana. Se hablaba de un control convencional concreto ahí. Y más adelante, en otro fallo, el caso Mirna Mac contra Guatemala, nuevamente el juez García Ramírez en un voto salvado, lo que nos dice es que para efectos de la Convención Americana, los estados tienen que cumplir con estas obligaciones convencionales, pero estas obligaciones no le recaen al Estado en abstracto, sino a sus entes. Y que a la interna también se debería a estos entes del Estado realizar este control convencional, esta verificación de la compatibilidad convencional de la actuación estatal con la Convención Americana. Pero estos eran votos salvados que evidentemente no tenían ningún tipo de fuerza jurisprudencial siquiera, pero fueron los primeros vistos de esta doctrina de control convencional que, siguiente diapositiva por favor, ya se consolida con el fallo Almonacid Arellano. El fallo Almonacid Arellano es del año 2006 y en la Corte Interamericana ya incorpora en su sentencia
oficialmente la doctrina del control convencional. ¿Qué es lo que dice? Para efectos del tiempo no voy a leer toda la cita, pero lo que nos dice la Corte Interamericana, un poco acogiendo lo que el juez García Ramírez ya venía diciendo en sus votos razonados, dice la Corte Interamericana, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control convencional entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, en primer lugar, acuña el concepto de control convencional como una obligación, pero ¿para quién? En primer lugar, prima facie, para los jueces. Son los jueces en el marco de sus funciones que tienen que ver que esta norma no sea anticonvencional, y si es anticonvencional, dice la Corte en Almonacid, deberían inaplicarla, los jueces deberían inaplicarla. Y además, dice la Corte en Almonacid, no solamente que se tiene que aplicar por parte de los jueces el texto de la Convención para hacer justicia al control convencional, sino también aquellas interpretaciones jurisprudenciales que la Corte ha dado con respecto a las normas de la Convención. Entonces, el control convencional implica aplicar las normas, pero también los fallos de la Corte Interamericana por parte de los jueces a nivel interno. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, a partir de 2006, con el fallo Almonacid, la doctrina del control convencional va desarrollándose en algunos fallos, y les he puesto aquí solamente como referencia. Por ejemplo, en el caso Aguado Alfaro, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, la Corte Interamericana desarrolla el control de convencionalidad, indicando que este control convencional judicial tiene que hacerse incluso de oficio, no solamente a petición de parte, pero que los jueces lo tendrían que hacer automáticamente en el ejercicio de sus funciones. En el caso Cabrera García y Montel Flores contra México, luego dijo la Corte, bueno, pero el control convencional no puede superar, digamos, las competencias que constitucionalmente tienen los jueces a la interna del Estado, y por lo tanto este debe hacerse en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En el caso Boyce contra Barbados, dice la Corte Interamericana que las Cortes deben hacer un control tanto constitucional como convencional de sus leyes internas. Nos tendría que hacer una suerte de doble control, lo que les corresponde hacer a los jueces. En el caso Fontevecchia contra Argentina, dice que el control convencional tiene que hacerse por parte de jueces y otros operadores de justicia, es decir, amplía el marco de las autoridades a nivel estatal que pueden hacer un control convencional. Ya no son solo los jueces, sino otros órganos del sistema de administración de justicia. Y finalmente, el desarrollo de la doctrina del control convencional hoy por hoy se cierra con el caso Hellman contra Uruguay, donde la Corte Interamericana dice que no solamente los operadores judiciales, sino todo ente del poder público debe realizar en el marco de sus competencias un adecuado control convencional. ¿Qué podemos concluir de esto? Que existe un control de convencionalidad concentrado que recae en la Corte Interamericana y un control de convencionalidad difuso que prima facie recaía sobre los jueces, en segundo lugar a favor de todos los operadores judiciales, y en tercer lugar y más reciente ya sobre cualquier entidad del poder público, incluyendo por supuesto la legislatura, y es a partir de Hellman contra Uruguay que el control de convencionalidad empieza a ser un problema, no un problema, pero una situación que el legislativo tiene que tomar en cuenta. Es decir, al legislativo, a partir de Hellman, también le toca hacer un control convencional en el ámbito de sus funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Revisemos entonces algunos casos importantes donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de las obligaciones de la legislatura y cómo entender el diseño de normas en clave convencional. La primera sentencia importante, siguiente diapositiva, por favor, sería la opinión consultiva 14 del año 1994 sobre la responsabilidad internacional del Estado por emisión de leyes contrarias a la Convención Americana, donde la Corte Interamericana dice dos cosas: que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar o adherir la Convención constituye una violación a esta. Y solo en caso de que esta norma se aplique a un caso concreto, dice la Corte en esta oportunidad, le genera responsabilidad al Estado. Entonces, en un primer momento, la creación de una norma, de una ley anticonvencional, la sola creación de la ley no le genera responsabilidad al Estado, sino cuando ésta ya haya sido aplicada a un caso concreto. Siguiente diapositiva, por favor. Un hito importante en el desarrollo de esta línea jurisprudencial de la Corte es el caso Suárez Rosero contra Ecuador.
Para quienes no conocen el caso, en esta oportunidad el señor Soler Rosero era una persona que había sido detenida en el marco de un operativo antinarcóticos y pasó en prisión preventiva más o menos unos 7 años. Y una de las cuestiones que analiza la Corte es un artículo innumerado del entonces vigente Código Penal que decía que ciertos beneficios penitenciarios no se les daría a las personas que hubieran sido detenidas en el contexto de procesos de antinarcóticos, es decir, se le excluía esta población penitenciaria. Y por primera vez la Corte Interamericana declara una violación automática del artículo, este artículo enumerado 114 bis del Código Penal, porque dice automáticamente este artículo genera un efecto discriminatorio en toda la población penitenciaria y por lo tanto hay una violación automática del artículo 2 convencional. Algo que en la opinión consultiva anterior nos había dicho, solo si se aplica directamente podrá ser responsabilidad del Estado, pero en este caso dice, no, aquí hay una norma que automáticamente, incluso si no se hubiera aplicado, nos genera una responsabilidad porque genera una discriminación de facto. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los casos peruanos de los decretos ley antiterroristas y aquí hay que hacer una precisión, que incluso aquellas normas que son emitidas por fuera del legislativo se exige que tengan un control convencional y establece o refuerza la Corte Interamericana, en este caso, su doctrina con respecto a la doble obligación en cuanto al adecuamiento del derecho interno y de las leyes internas. Primeramente, la obligación de supresión de normas en contrario, pero también la obligación proactiva, digamos, de crear normas que habiliten y que permitan el ejercicio adecuado de los derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos dos casos que yo he seleccionado, que son Goiburú contra Paraguay y JB contra Perú. Y el estándar que se emite de estos casos es que el contenido de la norma sí importa. ¿Qué pasa en estos casos? En el caso Goiburú, por un lado, tenemos un caso de una desaparición forzada y cuando el Estado llega a la Corte Interamericana le dice, pero yo sí tengo tipificado el delito de desaparición forzada. Y la Corte Interamericana le dice, igual hay una violación del artículo 2 porque el diseño de la norma de desaparición forzada no es consistente con los estándares de mínimos exigibles en el diseño de este tipo penal que nosotros, Corte Interamericana, hemos venido dando. No se hizo un adecuado control convencional. Entonces hay una norma que recoge una figura que la Corte Interamericana ha dicho debe tipificarse, pero el contenido es insuficiente o no hace justicia al estándar convencional. Y lo mismo ocurre en JB contra Perú. Este es el caso de una mujer detenida en el contexto de la lucha contra Sendero Luminoso, que entre sus alegaciones frente a la Corte dice que ella había sido violada mientras estaba en cautiverio. Y el Estado decía, lo que pasa es que no le pudimos condenar a su agresor como violador porque la norma de violación no se adecua. Voy a ser un poquito gráfica, ella decía que le habían manoseado de manera bastante fuerte, digamos, y lo que decían las Cortes peruanas, para nosotros violación es la intromisión del miembro viril en la vagina de la víctima. Como no hubo eso, no hay violación para Perú. Y la Corte Interamericana le dice, a ver, nosotros en casos anteriores ya hemos venido diciendo que convencionalmente se entiende como violación cualquier intromisión de cualquier, no solamente órganos físicos, pero también cualquier cosa de manera no consentida en las partes íntimas de una mujer. Entonces, la definición de violación en el Código Penal peruano que impidió que esta mujer reciba justicia no se adecua a la definición convencional. Y aquí yo voy a hacer una pausa y preguntar en realidad si la Corte Interamericana puede establecer de manera tan específica el diseño de las leyes internas de un Estado, específicamente en el ámbito de lo penal. Lo que le está diciendo, lo que le decía la Corte Interamericana a Perú en esa oportunidad es, tú tienes que hacer un diseño legislativo a la luz de lo que yo he dicho que es este delito, no lo que yo he dicho que es el derecho, que no es lo mismo. La Corte Interamericana entonces empieza a diseñar en el ámbito de su jurisprudencia también delitos y eso tiene que observarse y es importante que quienes, los aquí presentes que trabajan en la Asamblea tengan en cuenta eso, porque muchas veces se hacen diseños legislativos, por ejemplo lo que pasó en el caso del aborto por violación, donde la figura se recoge pero el contenido de la figura no es consistente con esos estándares convencionales. Entonces, este es el otro estándar que surge de aquí. Y creo que ya para terminar, que estoy justo dentro del tiempo, siguiente diapositiva, por favor.
El último eslabón en esta discusión sobre la adecuación del ordenamiento interno es algo que no tiene que ver con la construcción de leyes desde la legislatura, pero sí el dilema de las normas constitucionales anticonvencionales. ¿Qué pasa cuando la norma anticonvencional no está en una ley? ¿Qué pasa cuando está en la Constitución? Y la Corte Interamericana ha desarrollado de manera todavía bastante escueta y no sin resistencia y mucha crítica algunos casos donde ha dado algunas soluciones. En Olvido Bustos, por ejemplo, había una norma que categóricamente establecía una censura anticonvencional incompatible con el artículo 13. Los casos del Caribe Boys y Caesar establecían normas legales que mantenían una norma constitucional de pena de muerte en contravía con el artículo 4 de la Convención Americana. Hellman contra Uruguay. ¿Qué pasa si en una consulta popular el pueblo decide una modificación constitucional anticonvencional? ¿Puede la Corte Interamericana decirle al Estado que lo cambie? Y los dos casos, Digno Ochoa es un caso donde la propia Corte del propio Estado se ofrece incorporar una institución dentro de su Constitución, es el Estado se ofrece hacer ese cambio, y finalmente son Paxle Tecpile y García Rodríguez, que son los casos de la prisión preventiva oficiosa contra México, donde existen disposiciones constitucionales que recogen la figura de la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ya ha dicho que esa figura es anticonvencional y que le corresponde entonces hacer al Estado. ¿Tendría que el Estado automáticamente modificar sus constituciones porque la Corte Interamericana sí le pide? ¿No contradice aquello con el principio de soberanía del Estado? ¿O hasta dónde la Corte Interamericana puede exigirle al Estado que cambie su constitución? Y entonces aquí, de manera muy general y ya para acabar, la solución que ha dado la Corte Interamericana en el ámbito ya de las reparaciones que ordena el Estado es modifique, adecúe, adapte, pero la forma como lo va a hacer nunca queda claro. El Estado tendría que hacerlo ipso facto, tiene que haber un proceso constitucional, un proceso incluso parlamentario en el caso de ciertas reformas aquí en Ecuador. Y si en el marco de este proceso parlamentario, por ejemplo, que es eminentemente político y mayoritario, esas reformas no pasan, ¿cómo hace el Estado para cumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana? Esto es un tema que todavía evidentemente está en discusión y yo lo quería proponer aquí a debate para que ustedes puedan hacer las reflexiones posteriores. Y para ya no abusar del tiempo que se me ha dado, agradecerte nuevamente, mi querida Livia, a todos ustedes y desearles toda la suerte en el resto de la jornada.